Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas aquí a un episodio más de Cuéntame Más, este programa quincenal de entrevistas en Libreta Negra MX, en donde pues siempre tenemos invitados, invitadas, especialistas en diferentes temas de culturales, patrimonio, historia, arqueología y demás. El día de hoy vamos a seguir hablando de historia. Les habla aquí su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba, y es un placer que estén con nosotros escuchándonos o viéndonos. Les invitamos, si aún no lo hacen, a que pues le echen un ojo a nuestras redes sociales, a que nos sigan por allá, para que estén al pendiente de pues, nuestros estrenos, se puedan comunicar con nosotros, etcétera. Y también les agradecemos infinitamente por sus donaciones a través de Ko-fi y de PayPal, que son las que hacen posible que sigamos produciendo todos estos programas para ustedes. Como les decía, en el episodio de hoy vamos a seguir hablando de historia. Los últimos episodios han sido de temas más históricos. Y hoy para esto tenemos una gran invitada. Nos está acompañando la doctora Diana J. Montaño. Ella es profesora asistente de historia en la Washington University en St. Louis y nos va a estar platicando, nos contará sobre su trabajo en torno a la llegada de la electricidad a México, ¿no? y el papel que esta nueva tecnología tuvo pues en la construcción de la nación moderna mexicana y qué cambios sociales, políticos, económicos trajo todo este proceso de la luz, ¿no? La electricidad cuando llegó a México. Entonces, pues bienvenida, Diana, un gustazo, un gusto que estés aquí acompañándonos en Cuéntame Más. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo y hablando un poco de mi libro y de mis intereses en general. Gracias. Perfecto, ¿no? Pues el gusto es nuestro. Gracias por aceptar y pues sí, pues por acompañarnos aquí. Y bueno, empecemos un poco, no sé si puedes contarnos un poco de ti, cómo es que te involucraste justo con la historia de la tecnología, con el estudio de la electrificación de México, cómo llegaste a estos temas. Bueno, es la historia del background, ¿no? Hasta cómo llegué acá es muy aburrida, porque en realidad el tema me lo presentó mi consejero de tesis, ¿no? Mi advisor, entonces mi mentor principal. Entonces, había varios de sus estudiantes anteriores que habían hecho investigación sobre diferentes aspectos de tecnología en México en general. Desde una perspectiva cultural. El profesor Beasley, William Beasley, como historiador cultural, empujaba a sus estudiantes a seguir la misma metodología, ¿no? La misma perspectiva. Entonces, él me dijo, este es uno de los temas que están ahí, ¿no? Nadie en realidad lo ha estudiado, entonces se le hacía interesante a él. Pero cuando a mí me dijo, se me hizo la cosa más aburrida, porque yo me imaginaba tener que estudiar el desarrollo del tendido eléctrico a nivel nacional y se me hacía algo demasiado técnico, demasiado seco y demasiado falta de personas, ¿no? Entonces, eso tenía que ver. Yo había hecho una maestría anteriormente con él también siendo mi director de tesis, pero yo venía de hacer un estudio bueno, y la disciplina misma era estudios de América Latina. Entonces, la disciplina era más interdisciplinario. Yo hice etnografía para esa tesis. Entonces, me tocó exponer y documentar lo que la gente hacía, ¿no? En ese momento yo estaba trabajando la política social en México desde los 90, ¿no? Entonces, todo era cómo los individuos tomaban posesión de estas reformas y de estos programas y cómo las implementaban. Entonces, la gente era el centro. Entonces, cuando él me presenta este posible tema de investigación, yo digo, no, pues eso para nada, no me suena bien. Pero bueno, se me quedó la semilla, ¿no? Se me quedó eso en la cabeza y entonces empecé a investigar cómo se había investigado esto en los Estados Unidos desde una perspectiva cultural. Me encontré con el trabajo de David Nye, que es el libro de él, Electrifying America, que yo tomo para mi tuto Electrifying Mexico. Es una historia muy interesante y muy general, que abarca muchos espacios del proceso de electrificación en los Estados Unidos. Fue otros libros en general
pero historias, por ejemplo, como el desarrollo de la silla eléctrica son fascinantes ver toda la gente involucrada, ¿no? El espectáculo también, la parte morbosa también. Entonces tenía mucho que dar. Entonces, tras leer todo eso, me empiezo a cuestionar, bueno, ¿qué pasa en México? ¿Qué tipo de procesos están influenciando tanto la llegada como el mismo desarrollo de la electrificación de diferentes espacios? Y más que nada, ¿quiénes son los individuos que se están involucrando en esto? Que tienen, digamos, cierto papel en transformar esos espacios y en entender también la electricidad y qué la electricidad podría traer para el México durante el Porfiriato en particular, ¿no? Y ya después en la época revolucionaria. Entonces, así es como brinco, ¿no? Digo, bueno, aquí hay posibilidad de un tema interesante si lo vemos desde esta perspectiva. Claro, claro, y que es algo pues básico, ¿no? Del libro que mencionas, Electrifying Mexico, ¿no? Technology and the Transformation of a Modern City, ¿no? Que es de la llegada de la electricidad a México desde el punto de vista de la gente, de las personas, no solo, como dices, la tecnología, ¿no? Es rastreando, pues sí, las personas comunes, cómo usaban la electricidad simbólica, físicamente, etcétera. Entonces, no sé si puedes contarnos un poco en este estudio que resultó en tu libro, cuál es esta historia, cuál es la historia de la llegada de la electricidad a México y qué significó en la vida cotidiana de la gente, qué cambios hubo en la vida cotidiana de la gente. Bueno, mira, el libro está organizado por 6 capítulos y hago un rastreo de las experiencias que la gente tuvo con la electricidad, ¿no? Por medio de, como tú dices, celebraciones públicas, también las ansiedades sociales que se generaron, los miedos, la complejidad legal que trajo, tanto los accidentes tranviarios como el robo de fluido eléctrico, por ejemplo, y después cómo se van desarrollando después ciertos guiones, lo que yo llamo guiones para el consumo y la distribución de ciertos aparatos eléctricos. Entonces hablamos de guiones de género, pero también de raza, ¿no? Que estos van a enmarcar tanto la venta y la compra de electrodomésticos y ya después el mismo proceso de nacionalización de la industria eléctrica. Entonces son capítulos que se están moviendo tanto periódicamente, cronológicamente van avanzando, pero me estoy moviendo a diferentes espacios para estar documentando lo que diferentes actores de la sociedad mexicana cómo estaban entendiendo esta nueva tecnología, cómo la estaban apropiando, que es el proceso más importante que me interesa a mí, y cómo la estaban adaptando para sus propios intereses, sus propios usos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que la tecnología tiene un papel preponderante, ¿no? En nuestra vida, en la vida moderna en general. Pero usualmente estas tecnologías se ven desde como tecnologías en cajas negras, ¿no? Dentro de un discurso popular, como entidades fijas y que irresistiblemente cambian a una sociedad. Y yo tomo el otro lado de la moneda, ¿no? Es cómo la sociedad va cambiando y va adoptando una tecnología. En otras palabras, donde hay perspectivas que excluyen a la gente, yo pongo a la gente en el centro de la discusión. Entonces, intento entonces documentar esta relación que yo llamo muy fluida entre la gente, entre los individuos y la tecnología. Algo que ha escapado, ¿no? La atención académica de aquellos que han situado la tecnología desde perspectivas que solo siguen los flujos de difusión, digamos, el intercambio entre el norte global y el sur global. Y a mí lo que me interesa es entender las tecnologías desde una prisma diferente. Si nosotros seguimos la difusión, entonces estamos estancados de alguna manera en ver al sur global, o en este caso a México, solamente como consumidor de una tecnología que se desarrolla en otro lado. Y siempre como un país donde la tecnología se tiene que importar, ¿no? No hay este reconocimiento de los individuos y cómo ellos están moldeando los procesos. Entonces,
Por eso hay que tomar, como yo digo, la vida cotidiana, y ese es uno de los lentes que yo utilizo en el libro, es ver la vida cotidiana, ver cómo el día a día, los cambios que se están gestando, pero cómo la gente es la que está empujando, ¿no? La misma electrificación de sus espacios. Entonces, bueno, yo empiezo con las primeras pruebas que se van dando a partir de 1882-83 en la misma Ciudad de México, en el centro de la ciudad, con diferentes tecnologías, ¿no? Primero con estas torres que dan energía de arco, ¿no? Entonces, cómo se va viendo entonces la reacción. Entonces el primer capítulo es mucho sobre la llegada, la prueba, la puesta en escena, digamos, de las diferentes tecnologías de luz. Entonces es un proceso muy lento, en que la luz eléctrica en este contexto no es la única luz artificial, ¿no? Entonces tiene que pelear ciertas batallas con otro tipo de iluminantes, y es muy interesante ver cómo la gente está experimentando con este tipo de tecnología, cómo la está criticando, los tipos de miedos que se están generando con esta tecnología, y también los imaginarios, ¿no? Entonces es mucho sobre ellos, es mucho sobre no darle no contar la historia desde el final, ¿no? Como decir, bueno, es que ganó la electricidad como iluminante. No, en estos momentos no se sabía, ¿no? Había otras tecnologías disponibles y a la misma vez como iluminante, ¿no? Y a la misma vez había tecnologías que estaban apareciendo y estaban expandiéndose mucho más rápido dentro de la ciudad como iluminantes. Y las otras tecnologías más viejas, el uso de aceites, el uso de gas, no se iba, ¿no? Entonces es una pelea que se da por iluminar los espacios. Entonces yo hablo de diferentes campos de luz dentro de la misma ciudad. Pero al mismo tiempo ese es un proceso, ¿no? Sobre la luz, también hay mucho sobre el espectáculo, ¿no? Y esa es la primera sección del libro, el espectáculo, cómo se va utilizando la electricidad por los políticos, por el gobierno, pero también por los comerciantes, por, digamos, ponerle un manto de modernidad a la ciudad, ¿no? Con las luces. Entonces, eso particularmente durante celebraciones públicas, pero también generar este tipo de documentación. Entonces, estamos hablando de la época de ferias internacionales. Era muy importante documentar cómo México estaba avanzando también en este campo, ¿no? Entonces se va haciendo este tipo de compilaciones de cómo la electricidad va expandiéndose como terreno para ser presentados estos volúmenes en estas ferias y a la misma vez que sirvan como gancho para jalar a inversionistas a que vengan a México y que vean a México como un campo fértil para la venta de productos eléctricos. Entonces, es todo lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Pero sí, entonces el libro tiene muchas fases, como te digo, pero siempre poniendo a los individuos en el centro, poniendo a los mexicanos, lo que ellos hacían, sus intereses, sus experiencias en el centro de la conversación. Ya. Sí, que esto es como dices, una diferente forma de acercarse al proceso tan complejo que fue justo la llegada de la electricidad y de la luz, ¿no? De la electrificación para iluminación. Y en ese sentido, lo que mencionabas de estas respuestas que se dieron ante esta llegada de la luz en la Ciudad de México, que era una competencia, que había este lado del espectáculo, pues capitalista también de anuncios, ¿no? De publicidad comercial o política, pero ¿cómo fue pues la respuesta justo ante esto? ¿Fue bienvenida por todo el mundo? ¿Hubo resistencias? ¿Hubo gente que decía no, la luz en esta competencia y estira y afloja que dices entre la luz y otras energías iluminantes? Había gente que decía, no, la luz no sirve para nada y es más peligrosa o es tal. ¿Cómo fue
ese proceso. Sí, no vamos encontrando un rechazo completo a la electricidad, ¿no? Lo que sí estás viendo es como es muy graduada la crítica. Es como, bueno, esta es una tecnología que se está, y en ese momento no es solamente en México, es alrededor del mundo, en los Claro, Estados Unidos. era nuevo completamente, ¿no? Es algo nuevo, se está haciendo pruebas, empieza más que nada como iluminación, pero la gente tiene muchas preguntas. Y lo que se me hace muy rico a mí es que en México en este momento la gente no tiene miedo a cuestionar. Obviamente. Es una tecnología que no se conoce, pero no se acepta desde el principio como algo que se tiene que adoptar, ¿no? Siempre hay un cierto tipo de negociación y que inspira también a interrogar los beneficios y también no, la parte oscura, digamos, de la misma electricidad. Me llama mucho la atención, por ejemplo, los debates que se dan entre médicos. Y es muy interesante, ¿no? Ese fue un capítulo que de hecho no logré incluir en el libro, bueno, no lo desarrollé y tampoco lo incluí, obviamente, pero sobre el uso de la electricidad en la medicina. Entonces, yo empiezo a documentar varias tesis de médicos y eso es a partir de mitad del siglo XIX. Empiezan ellos a elaborar estas tesis de cómo se puede implementar la electricidad. Estos son médicos mexicanos, ¿no? Entonces me hace muy, muy interesante. Pero ya para 1800, a finales de los 1800, 1880, se empieza a hacer un debate dentro de la mismo gobierno municipal en el ayuntamiento porque se quiere extender. Se introduce como prueba los primeros 40 globos, digamos, eléctricos, ¿no? Entonces después empieza a discusión si es conveniente expandir ese manto eléctrico, ¿no? Entonces, en esta discusión entran también en los círculos de los médicos miedos, ¿no? Es muy interesante ver cómo ellos cuestionaban, bueno, ¿qué efecto tenía esto en la retina del ojo? ¿No? La importancia, porque eran luces que eran demasiado fuertes, que no era, este es un problema nuevo, no es un problema moderno, que era demasiada luz lo que daban estas luces de arco. Entonces, había todas estas teorías que se estaban formulando de que en realidad era muy dañino para el ojo, ¿no? Entonces había esas ansiedades, digamos, de que podrían provocar enfermedades de los ojos. Entonces hay un debate entre los médicos mexicanos sobre eso, sobre el efecto que iba a tener en la salud de la gente, pero también en los animales, que es muy curioso. Entonces se vuelve hasta chistoso, ¿no? Pero son cuestiones de que en ese momento ellos estaban... era parte de la experiencia que tenían con esa nueva tecnología y no se sabía mucho de la naturaleza de la energía, de la electricidad, ¿no? Entonces, hubo un año en particular donde la población de mosquitos se disparó en la Ciudad de México. Entonces, entre ellos, un médico decía que era consecuencia, ¿no?, de la expansión de uso de energía eléctrica para iluminar las calles. Entonces, muy interesante el debate de si era o no era uno de los factores. Y eventualmente en este mismo círculo de médicos empiezan a hablar sobre el efecto que tiene sobre las plantas, ¿no? Cómo los ahuehuetes alrededor del Zócalo no están creciendo. Y ¿por qué se preguntan por qué no están creciendo? Y dicen, bueno, es que siempre están despiertos. Estas luces no los dejan dormir, ¿no? Entonces es muy interesante ver, como te digo, no se sabía hasta qué punto estaba cambiando la naturaleza tanto de los individuos, ¿no?, que estaban moviéndose en diferentes campos de luz dentro de la ciudad, pero también en la flora y en la fauna. Entonces es muy interesante ver, como te digo, esto no es un rechazo, no es como que están diciendo no hay que tener, pero es un llamado a hacer más investigación, lo que me llama mucho la atención. Es como cuestionamientos, ¿no? Sí, están cuestionando, pero están diciendo, bueno, no vamos a rechazar esto, pero
se necesita más investigación en estas áreas para determinar, ¿no? Entonces se están tomando esto y es una manera muy científica de responder, ¿no? Es decir, bueno, no sabemos y no solamente nosotros. Entonces empiezan a tener conversaciones con otros círculos científicos en el extranjero y decir, bueno, esto se está hablando en Francia, eso es lo que se está diciendo en Estados Unidos. Nosotros necesitamos nuestras propias investigaciones locales para determinar la misma naturaleza y los efectos que tiene esta tecnología. Ya, no, sí que, pues sí, es algo muy ajeno. Realmente es de estas cosas que hoy en día la luz se da por sentado, es algo tan común que ya ni siquiera este tipo de cuestionamientos, pues uno piensa todavía más reciente para nuestra época, es un poco con el internet, de todos estos miedos en los 90s que generó de pues, que y la globalización y todo, pero es bien curioso. Y en ese sentido también me surge la duda, ya has mencionado algunas de ellas, pero ¿qué fuentes empleas para ver justo el lado humano, digamos, de esta historia de la tecnología? O sea, ¿cómo ves, pues sí, de dónde sacas la información? ¿Qué archivos, qué tipos de fuentes empleaste en tu estudio? Uh-huh. Mira, cuando uno empieza a perseguir la tecnología por medio de la gente, hay una infinidad de archivos, ¿no? A lo que te lleva. Es infinita, en realidad. Entonces, yo uso una gran variedad de primary sources, se me está yendo ahorita la palabra. Fuentes primarias. Fuentes primarias. Entonces, mira, obviamente el ayuntamiento genera obviamente porque ellos son los que están introduciendo, aunque ellos no se encargaban en sí, eran concesiones que se daban a compañías, pero bueno, por la manera que están organizadas, el ayuntamiento de la Ciudad de México, el archivo de la Ciudad de México fue una fuente muy rica. Las revistas médicas en particular, ¿no? Por eso todo lo que te estaba comentando ahorita de esas fuentes. También las novelas del periodo del Porfiriato son muy ricas en documentar los cambios que se están dando en los diferentes tipos de luz que hay disponible para ciertos espacios. Son muy buenos en documentar todo esto. Las sombras, que es algo de que yo persigo mucho en el primer capítulo, es que, bueno, una de las formas de documentar los cambios y la experiencia es como las diferentes sombras que se daban con la nueva luz, ¿no? Y cómo la gente hablaba de estas sombras. Entonces es muy interesante. Las novelas, entonces, los periódicos también son muy importantes. La prensa popular en particular. Y ya después, moviéndome hacia otros capítulos, sigo yo con documentos y expedientes gubernamentales, pero también combinados con, por ejemplo, expedientes judiciales, para el caso en específico del capítulo sobre robo eléctrico, y ahí también me meto sobre la legislación misma, ¿no? La discusión entre juristas. Entonces, las revistas de juricultores, en ese momento, la revista es muy importante, ¿no? Tanto la revista como los casos en particular, los expedientes judiciales. Y ya después, en los últimos capítulos, es muy visual. Trato de combinar el análisis visual en los últimos 2 capítulos que traen y centran cuestiones de clase y cuestiones de género en particular. Entonces, son revistas, pero también, por ejemplo, recetarios de cocina en uno de ellos, y el último capítulo que se centra en los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos me abrieron las puertas y fue una gran experiencia trabajar en el archivo del sindicato. Entonces, tanto las actas de las reuniones, ¿no? de los electricistas, así como las revistas de ellos, fueron muy importantes para ayudarme a dar este lado de los individuos y cómo ellos estaban
entendiendo su propio papel y el papel de la electricidad misma en el desarrollo del país, en el desarrollo de la nación. Ya, sí, sí, sí. No, pues sí, todo un abanico de fuentes de diferentes lugares donde buscar todos estos cambios y estos procesos. Eh, Buenísimo. Vamos, antes de continuar, vamos a ir a una pequeña pausa informativa. Entonces no se nos vayan. En el siguiente segmento continuaremos aquí platicando con Diana Montaño, que nos está contando sobre la llegada de la electricidad a México. Entonces ahorita regresamos. Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Ivonne y Daniel, pero también necesitamos de ti. Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa, te pedimos que compartas este programa, dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas. Es gratis. Pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía Ko-fi y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet. Pasa la voz, Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias. Hola, hola, ya aquí estamos de vuelta en este episodio de Cuéntame Más, en el que nos acompaña Diana Montaño y nos está platicando sobre la electrificación de México. Justo en el segmento anterior mencionaste este capítulo del que hablas del lado como judicial y legislativo en torno a la electricidad, y esto me parece un punto muy pues interesante, porque si es algo completamente nuevo, me imagino en términos legales, pues no existía, no era un recurso que estuviera ahí. Entonces, ¿cómo, no sé, puedes contarnos un poquito cómo es que esto se fue normando y cómo se dio todo esto que pues sigue sucediendo, ¿no? El colgarse del cable, eso sigue sucediendo, ¿no? De gente que se roba la luz, ¿no? ¿Cómo pasaba esto hace un siglo y pico? ¿Y cuándo es específicamente cuando empieza a suceder este tipo de cosas? Bueno, mira, este fue uno de los capítulos más ricos para investigar y para escribir. En primer lugar, porque me topé con el expediente, el primer expediente, cuando no lo estaba buscando. Yo estaba buscando el capítulo anterior que trata de accidentes de tranvías. Yo, en mi mente, yo estaba siguiendo y yo me preguntaba, bueno, si hay tantos accidentes, debe de haber demandas legales a la compañía, ¿no? Por lesión. Entonces, bueno, entonces sí, ese es como llego yo a buscar expedientes judiciales. Y el primer expediente que sale no es sobre tranvías, pero es sobre robo eléctrico. Y la riqueza que te da un expediente judicial, que te brinda un panorama muy amplio de la persona siendo acusada de aquella transgresión, y después todos los testimonios a seguir. Entonces se escribe sola, casi se puede decir que se escribe solo ese capítulo, siguiendo, ¿no? Y luego después explorando todas estas aristas que tiene el capítulo. Entonces, por un lado, a las personas acusadas de robo eléctrico o de fluido eléctrico se les decía ladrones de luz. Entonces se me hizo muy interesante, muy poético, ¿no? También. Sí. Entonces me enamoré del tema y seguí explorando. Yo le quería dar una cara diferente a la gente, porque la gente de alguna manera se atrevería, ¿no? a traer energía robada a sus hogares o a sus negocios, ¿no? Y por el otro lado, ¿cómo se está enfrentando el derecho, ¿no? A este problema y más que nada el Poder Judicial, ¿no? A ese problema. Entonces no existía, y ese es el primer caso es de 1901. Entonces, en total yo tengo más o menos 60 casos identificados, la mayoría de expedientes judiciales y unos complementados con
con periódico, ¿no? No genera tanta ansiedad, obviamente, el robo eléctrico en esos momentos, entonces no hay tanta cobertura periodística, como sí lo encontré, obviamente, con los accidentes tranviarios. Entonces, 1901, el primer caso de robo, y una de las respuestas o de los cuestionamientos que hacen los abogados que están defendiendo a este individuo era que el Código Penal que legislaba o que tenía codificado, ¿no? Robo en general, no se podía aplicar a este tipo de transgresión, ¿no? Entonces decía, obviamente que en el momento donde el Código Penal se había escrito, no existía la electricidad, entonces no se podía haber legislado, ¿no? Esa era parte del razonamiento de algunos jurisconsultos, pero entonces se entra a un debate donde si se puede aplicar o no se puede aplicar el código, y si no se puede aplicar, ¿qué reforma necesita para poderse aplicar a este nuevo crimen moderno que dicen, ¿no? Entonces, el problema central con la electricidad es que cuestionaban, bueno, esto es algo intangible, ¿no? Invisible. ¿Cómo vas a legislar? ¿Cómo se puede robar eso? ¿Cómo se puede robar, no? Y esto viene a la definición de robo. ¿Qué es robo, no? Cuando se está tomando una propiedad del dueño legítimo, ¿no? Y pasa a la posesión de la otra gente, que la otra gente lo toma, ¿no? Físicamente la electricidad no se podía tomar con las manos, no era tangible. Entonces hay un debate en eso. ¿Cómo vas a robar algo si no lo puedes tomar con las manos? Entonces es muy interesante y hasta cierto nivel chistoso el tipo de cuestionamiento que se está dando, y las partes divididas obviamente en si es aplicable o no es aplicable el Código Penal. Eventualmente se dice, el debate termina con que sí es aplicable, pero para evitar ese tipo de recursos en el futuro se tiene que clarificar. Entonces hay que reformarlo y incluir esto de que el robo puede ser algo, una cosa mueble tangible o intangible, ¿no? Sí, como un servicio, importante, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, se cambia la reforma, pero aunque se cambie la reforma, tú sabes que de la letra es algo, es una cuestión, y después aplicarla es otra. Del dicho al hecho. Siguen huecos que le permite a la gente defenderse cuando es acusada de robo eléctrico. Entonces, es muy rico tanto el debate de la ley misma y del Código Penal, como lo que yo estoy viendo sobre el mundo en el que tenemos diferentes actores, tanto la gente designada como ladrones de luz, como los inspectores, los que andan merodeando las calles y buscando líneas que estuvieran fuera de sitio, digamos, las inspecciones. Entonces, este cuerpo de inspectores que se está desarrollando dentro de las compañías en general, yo me centro más que nada en la Mexican Light and Power, la compañía esta que eventualmente va a dominar, va a tener un monopolio en la Ciudad de México. Entonces, como el grupo de inspectores, ¿no?, que ellos desarrollan, que designan un departamento de inspectores, entonces ellos se encargan, ¿no?, de monitorear las líneas, hacer las inspecciones a las casas habitacionales, pero también a los negocios, ¿no? Entonces son muchas inspecciones sorpresa, digamos. Entonces empieza uno a distinguir por un lado, esta jerarquía de ladrones de luz, ¿no? Desde la señora que es viuda, que roba luz para una lámpara para ciertas horas en la noche, hasta
la compañía de pieles más grande del país, centrada en la Ciudad de México, que tiene a un técnico, es electricista, que su trabajo corresponde en colgarse. Sí, en jugar con el medidor, ¿no? Entonces, hay toda esta jerarquía, tanto de qué tanta electricidad están robando, pero también el método, ¿no? Entonces, es muy interesante ver todo eso. Y hay bastante innovación y es muy interesante ver cómo están vulnerando, digamos, a los medidores y cómo los están manipulando, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy interesante ver la diferencia, el gran abanico, digamos, entre la gente que era acusada de ser ladrones de luz. Entonces, me llamó mucho la atención eso, la diversidad que había, sí. ¿no? Sí, que no hay de todo, ¿no? Todo el mundo está entrándole a conseguir luz de maneras no regulares. Sí, en los testimonios mismos tú te empiezas a ver, a identificar el tipo de respuestas que ellos dan o la excusa que ellos tienen, ¿no? Para involucrarse en este tipo de acciones. Entonces es muy, muy interesante ver cómo va cambiando y cómo eventualmente para finales digamos, 1917, 1918, hay muchos casos. Entonces es muy interesante que en ese momento, en la mitad de la revolución, en el contexto de carestía que existía en la Ciudad de México en particular, se va criticando también el costo de la electricidad y también se empieza a cuestionar el derecho que tiene esta compañía de explotar esta hidroeléctrica particularmente, no pagar por ello y que nos cobre estas tarifas tan altas. Entonces, cómo se va las expectativas de lo que es justo o injusto va cambiando también. Sí, que eso en cierto sentido sigue siendo bastante vigente, pero bueno, no nos adelantemos porque eso era algo que quería hablar más ya terminando el episodio, pero sí, qué interesante. Y cómo, ya que mencionas esto de las fechas, ¿no? De 1901, bueno, mencionaste 1880s, pues cuando empiezan a las primeras electrificaciones, 1901 se empieza lo de los robos, el periodo de la revolución. No sé si como también para establecer un poco una línea del tiempo para nuestros oyentes, o sea, ¿cómo fue en 1880s fue cuando empezó a llegar, pero cómo fue la distribución? O sea, ¿cuándo empezó a haber consumo ya privado, digamos, de que la gente usaba electricidad para sus casas y en qué zonas, o sea, en qué clases sociales? ¿Cómo fue eso y para cuándo ya había una cobertura como, digamos, generalizada en la Ciudad de México de que ya era normal que todos los hogares, sean ricos, sean pobres, ya tenían luz en este sentido? No sé, para ubicarnos temporalmente. Sí, obviamente el proceso empieza por iluminar lo público, las esferas públicas. Entonces, en ese sentido, recae en el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno, como te digo, está probando diferentes tecnologías para iluminar esos espacios y se va expandiendo. Entonces, no solamente se va expandiendo el manto eléctrico, digamos, pero también la intensidad, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ya para 1900 ya tenemos la presencia de una compañía alemana que se va a encargar, y esta es la Siemens & Halske, que es la que va a tener el contrato, va a ganar el contrato en 1896-97 para ya tener lo que se llama un tendido industrial, digamos, de energía eléctrica en la ciudad. Principalmente el contrato es para uso público, ¿no? Para alumbrado público. Hay otras compañías más pequeñas que también se están reservando más que nada para el uso privado de electricidad. Obviamente era algo
bastante inaccesible. Entonces las compañías, quiero decir, las élites son las primeras que empiezan a iluminar sus hogares, pero también con la posibilidad de robarte, ¿no? Electricidad. Entonces que es más difícil documentar. Por eso, ¿no? El que legalmente estuviera disponible y que monetariamente solamente estuviera disponible para ciertas esferas sociales, no quiere decir que otras no disfrutaran de la electricidad, particularmente en el espacio público. En el privado, por diferentes medios, ¿no? Se va electrificando. Y estamos hablando de electrificar para el uso principalmente de luz, para traer uno o dos focos a tu casa. Eventualmente se van desarrollando diferentes tecnologías, diferentes objetos que requieren electricidad. Entonces, bueno, así se va expandiendo de esa manera. El gran consumidor de electricidad hasta, digamos, finales de 1910, de la década de 1910, va a ser los tranvías. Entonces, ellos son los que van a generar. De hecho, hay una convergencia entre la compañía de electricidad y la compañía tranviaria, ¿no? Se piensa que la compañía de electricidad compra los tranvías, pero es de la otra manera. Pero hay esta fusión de estas compañías que es muy interesante. Entonces, como te digo, la gente de todas las clases, digamos, están expuestas y están beneficiándose de alguna manera de electricidad por el uso público. Claro. Y el transporte en este caso, y que el transporte es básico también en la ciudad. Te digo, es el uso público de la electricidad. Ya para 1930 y 1940 en particular, con los electrodomésticos se va generando y se va asociando el uso de la electricidad como algo, como parte de tener y disfrutar una vida con confort dentro de tu casa, ¿no? Entonces se está vendiendo en el imaginario lo que es una casa moderna que tiene que ser electrificada, donde la ama de casa tiene que disponer de estos electrodomésticos, ¿no? Entonces a partir de los 40, digamos, y con la producción en masa de electrodomésticos, que obviamente baja el precio de los electrodomésticos, y con México empezando a producir también electrodomésticos en su proceso interno de industrialización. Entonces es más accesible, digamos, ya para la clase media, no solamente contar con alumbrado, pero también contar a tener acceso a todos estos electrodomésticos. Ahora, es muy difícil hacer un conteo de qué tanta población tiene acceso en realidad y si las fuentes primarias son confiables, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo traigo el censo de 1960, que dice que para ese momento 90%, hasta 90% de la ciudad tiene acceso a la red eléctrica. No, ahora, tener acceso a la red eléctrica es una cosa y otra cosa es, en realidad, usarla, tenerla en tu casa, ¿no? Y poder utilizarla. Entonces, también con el crecimiento exponencial de la población y la creación de nuevas comunidades no regularizadas, digamos, se empieza a crear esta idea de que, bueno, se está utilizando electricidad en esas áreas, pero no legalmente, ¿no? Entonces, es curioso. Entonces, si seguimos los números, solamente te va a llevar hasta cierto punto. Y eso fue algo que dije yo, bueno, cuando los números vengan de fuentes gubernamentales, bueno, vamos a verlos, pero vamos a cuestionarlos también. Sí, con ¿no? un granito de sal. Quiere pintar una cierta imagen, ¿no? de la modernidad en la ciudad y del acceso a este servicio público para entonces, y hay que cuestionar esas cifras, pero más que nada me interesa mucho ver cómo las relaciones con la electricidad van cambiando, cómo las asociaciones de clase van cambiando también, ¿no? Entonces es muy importante seguir todo esto.
Ya, sí, claro, pues es interesante y claro tener en cuenta estos aspectos de tomarse con un granito de sal las cifras oficiales, porque pues sí, eso muchas veces para propaganda es muy útil, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo, o sea, cómo es que se conjuga y estos cambios que mencionas en las relaciones, en la promoción, el uso de electricidad, desde este punto de vista de una construcción nacional, ¿no? De una construcción de un México moderno. Hay diferencias entre cómo se estaba usando, por ejemplo, en el porfiriato a cómo se usó en la posrevolución. Qué tipo pues sí, procesos hay ahí en agarrar la electricidad como un factor para decir, sí, somos una nación moderna y vigente y actual y estamos, no sé si puedas contarnos un poquito de Sí, esto. de esa manera va a haber ecos entre la retórica porfirista y aquella retórica que se va a gestar a partir de la posguerra, ¿no? Para el porfiriato, la electricidad venía a responder a una necesidad muy importante que tenía el país en cuestión de energía, ¿no? Entonces, México no era un país que era autosuficiente en cuestión de carbón. De hecho, era muy caro importar carbón. Se hace exploraciones en 1880s y en los 90s. Hay exploraciones por buscar, ¿no? Carbón doméstico para ver si hay suficiente para hacer esa explotación y para poder ser autosuficiente en ese momento. No se encuentran. A veces cuando se llegan a encontrar, el nivel, la calidad no es la suficiente. Y el transporte sigue siendo un problema en esas partes que se encuentra el carbón. Entonces viene la electricidad y con la electricidad, que es una segunda energía, tiene que tomarse algo más para producir electricidad. La importancia de las fuentes hídricas del país van a venir acá a cambiar el panorama de alguna manera, ¿no? Entonces, la posibilidad de generar electricidad al capturar ríos y llevarlos a hidroeléctricas, ¿no? A plantas hidroeléctricas, va a de alguna manera responder o presentar un nuevo horizonte para el país y para la industrialización de ese país. Entonces, se empieza a generar esta nueva visión de la posibilidad de un país. Y era importante esto porque la tecnología que se estaba desarrollando en otras partes y se estaba, en particular, en áreas como el oeste de Estados Unidos, en California principalmente, donde se va a ir avanzando en el uso hídrico para la generación de electricidad. México va a empezar a ser atractivo de esa manera por las fuentes hídricas que tiene. Entonces, es atrayente, pero entonces es una respuesta a lo que se le llamaba también un atraso que en términos económicos que había existido en el país, la energía siendo parte de esta concepción de un atraso, la energía generada por hidroeléctricas era una posibilidad para accesar a esa modernidad. Ahora, te adelantas la película a 50 años, en la posguerra, los países saliendo de la posguerra están viendo la importancia de ser autosuficientes en cuestiones energéticas. Entonces es muy interesante ver que en ese momento hay una primera ola de nacionalizaciones, ¿no? Entonces, y esas nacionalizaciones se van dando por seguridad nacional, ¿no? Por seguridad energética. Entonces, en México, cuando México embarca en este nuevo proyecto de industrialización, la electricidad está al centro de ello, ¿no? Aparte de otras fuentes energéticas en ese momento. Pero la electricidad está en primer nivel, digamos.
Entonces, en esto se va a... para ellos, más del 60% de la generación eléctrica y de la suministración eléctrica estaba a manos de compañías extranjeras en México. Entonces se empieza a cuestionar esto, ¿no? Se empieza a cuestionar en términos de seguridad nacional, pero también de patriotismo, ¿no? En este contexto de proteccionismo del nuevo plan económico, ¿no? Se empieza a cuestionar esta dependencia a compañías extranjeras. Y no solamente esta dependencia, pero cómo esta dependencia en la parte económica de alguna manera está asfixiando a México, porque si no abaratas la energía, no va a incentivar o va a ser imposible, ¿no? Subsanar esa necesidad por electricidad. Se empieza también a matizar y a formular el problema de un atraso eléctrico, ¿no? Un atraso eléctrico, las compañías no habían invertido tanto dinero en la expansión de generación, entonces era un problema bastante importante. Entonces, más que nada yo tomo el papel que van a jugar los electricistas, más que nada aquellos ligados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y la lucha de ellos por poner al frente del gobierno esta necesidad de nacionalizar la industria como un paso muy importante en la seguridad nacional, más que nada en una economía que va a responder a las necesidades de la sociedad mexicana en ese momento, por que genere más electricidad y más barata, ¿no? Y defender también a la misma vez, tomando toda esta retórica revolucionista de la revolución, la defensa de los recursos naturales, ¿no? Que esto es parte de la nación, entonces la nación tiene que explotarla y tiene que beneficiarse de ella. Un poco como haciendo ecos con la nacionalización del petróleo, ¿no? Me imagino es parte de esta misma ola nacionalista. Sí, entonces, de hecho, yo en ese capítulo hablo de cómo los electricistas van a tomar una lección y un modelo a seguir de cómo se solucionó, digamos, el problema de los trabajadores de la industria, ¿no? Petrolera. Y van a tomar como un modelo a seguir la visión nacionalista de Cárdenas, ¿no? Del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces, van a celebrar la postura de él y recurrentemente lo van a celebrar en sus revistas y lo van a traer como modelo a seguir para culminar, ellos dicen, la independencia de México, ¿no? Entonces ellos están hablando sobre la independencia de 1821, la revolución, son fechas importantísimas en la cronología que ellos desarrollan, la siguiente siendo la nacionalización del petróleo y la final sería entonces la de la electricidad. Claro, que es la que finalmente se logra con López Mateos en 60, ¿no? En 1960. No, pues sí, pues sí, este proceso y como dices, los ecos de todavía desde el porfiriato hasta este periodo ya post-revolucionario, post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ya es pues de una industrialización y un crecimiento muy grande, como sigue habiendo estos ecos, ¿no? Y ahora un poco para ir cerrando, sí quería que nos platicas un poco tu opinión trayendo un poco al presente estos problemas, ¿no? Lo que mencionabas hace rato de cómo en tu investigación notaste de estas quejas de que estaba muy cara la electricidad, de que si era extranjera, si era no. En tu opinión, ¿cuál es como la importancia de estudiar y de entender justo este pasado de las tecnologías energéticas en México y en América Latina o el mundo inclusive? Hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día estamos en un momento en el que tenemos una crisis energética global muy fuerte, ¿no? O sea, tanto por la catástrofe climática que está sucediendo actualmente, como pues ahorita muy de este año, pues la situación geopolítica por la guerra en Ucrania, ¿no? Que esto
creo en Europa se siente mucho más fuerte esta crisis energética, porque pues Europa es la que directamente se está quedando sin gas, ¿no? Y los precios están por los cielos, pero al final de cuentas globalmente, y creo en América Latina, México sí es parte de ese mismo proceso. Entonces, no sé si puedas compartirnos un poco de tus opiniones al respecto de cuál es la importancia de entender estos procesos en el pasado, de cómo se establecieron estas tecnologías frente a las realidades del presente. Sí, mira, yo creo que es importante ver los pasados energéticos, ¿no? Ver los pasados energéticos y ver, por ejemplo, todo este proceso que yo te hablaba sobre la convergencia de diferentes tecnologías de iluminantes a la misma vez. Cómo una va expandiendo y de qué manera una va expandiendo y los conflictos que se dan en el día a día, en el cotidiano. Eso es algo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces es muy interesante ver que una nueva tecnología, una nueva energía surge en un contexto donde hay otro tipo de energía, hay otras opciones y no es un proceso lineal ni predeterminado. Eso es hubo otras posibilidades en el pasado. Se escogió esta, pero ¿por qué? Hay ciertos factores que nos llevaron a esta línea, digamos, y a cierta historia energética. Hubo otras posibilidades, como hoy en día hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, es muy interesante ver eso, que nada está predeterminado, que hay que ver las relaciones energéticas, la vida energética, desde lo cotidiano, desde la experiencia de la gente, pero también cuestionar todos esos imaginarios, que es muy interesante. Como te decía, este imaginario que se da en el Porfiriato, otros imaginarios que se van desarrollando. Leía recientemente un trabajo de Sheila Jasanoff, que es historiadora de la ciencia en Harvard, y ella hacía un recuento sobre la energía solar, ¿no? Y todo la retórica que se está gestando desde hace décadas alrededor de esta, sin poner atención en los efectos que tiene en ciertos espacios. Entonces, ella hace un recuento muy, muy interesante sobre comunidades en la India donde se están construyendo campos para tener para la generación de, digamos, parques solares, ¿no? Y ella cuestiona lo que le está pasando a la tierra en esos momentos, en los campos, y cómo está desplazando a comunidades, pero a la misma vez les está quitando y está interrumpiendo esas relaciones que tenían ellos con las tierras, las profesiones que tenían ellos anteriormente, cómo dedicaban su tiempo, tiene elementos y tiene efectos muy, muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? En el caso mexicano se ha criticado esto bastante por la intervención de compañías extranjeras y lo que han hecho en cuestión, por ejemplo, en la sección del sur de México, con las eólicas. Sí, las eólicas, la energía eólica. Sí, energía eólica. Entonces, es muy interesante ver qué otros conflictos vienen a amplificar de alguna manera, conflictos de tierra, conflictos que ya estaban ahí, ¿no? Entonces, siempre cuando una nueva energía, con una tecnología viene y es promovida, hay imaginarios que se están creando, esos imaginarios tienen la persona que se van a beneficiar de ellos y hay gente que va a pagar el costo de todo esto. Creo que eso, si vemos el pasado, eso es algo recurrente. Entonces, no dejarnos deslumbrar, digamos, por una tecnología que promete ser la salvación de alguna manera, pero que en la aplicación está reforzando ciertos problemas, ¿no? Ya presentes en la sociedad y trayendo nuevos problemas también. Entonces, creo que en eso es muy, muy importante poner atención en esas áreas. ¿No? Que obviamente hablamos mucho sobre las energías limpias,
y hay gente que está hablando sobre lo sucio de las energías limpias, ¿no? Entonces es muy importante ver todo esta retórica, todo este afán por promover la adopción de cierta tecnología como algo predeterminado, como tenemos que, porque de otra manera, ¿no? Vamos a sufrir todas estas consecuencias. Bueno, sí, pero a la misma vez hay que cuestionar los efectos que se están teniendo en las comunidades donde se están poniendo todas estas nuevas, como te digo, estos parques solares y de otras tecnologías. Entonces, creo que viendo al pasado, esa importancia de que nada está predeterminado, que no es una historia lineal, que es una historia donde la gente trae sus intereses que están moldeando y que donde pueden beneficiar, también pueden damnificar, dañar a ciertas comunidades. Es importante de poner todo eso en primer plano. Claro, sí, que es algo que muchas veces no se toma tanto en cuenta, ¿no? Teniendo pues esta idea, concepción de la historia misma como algo lineal, ¿no? De punto A al punto B siempre va para allá, que sigue muy vigente en el imaginario popular y político inclusive, ¿no? La gente que está haciendo estas políticas, las empresas. Sí, eso se me hace muy, muy buena reflexión esta que nos compartes de la importancia justo de mirar al pasado. Sí, y tomar lecciones del mismo pasado. Sí, ¿no? Y ver esta flexibilidad, ¿no? No es igual como esto de para no cometer los mismos errores, pues no son los mismos errores, pero exacto, hay ecos y hay, como mencionas, y te da esta apertura de justo ver la multilinearidad que podría tomar el devenir, ¿no? Sí, porque al mismo tiempo, y eso es algo que Jason concluye, cuando tú le privilegias o le das prioridad a un futuro eléctrico, al mismo tiempo hay otro futuro energético, ¿no? Si priorizas un futuro energético, ¿cuáles otras posibilidades de futuros energéticos no estás escuchando? O estás borrando, o estás impidiendo. Es la importancia, creo, de tomar en cuenta eso. Uh-huh, sí, es justo lo que mencionabas. Pues en el pasado eso pasó, ¿no? O sea, este tipo de ramas de posibles formas y de cómo no era predeterminado que la luz eléctrica a partir de las plantas generadoras en ríos, ¿no? Iba a ser la que iba a ganar por esta batalla. Exacto. Por así decirlo. Y cada país tiene su diferente abanico de opciones, digamos, y por eso es que es tan rico y porque ha habido también, digamos, una explotación en los estudios sobre la energía. Es porque los diferentes historias energéticas alrededor del mundo, ¿no? Sí. Sí, no, pues es realmente una reflexión muy importante que tener y seguir tomando estos puntos en cuenta. Definitivamente. Y pues ya estamos acercándonos un poco al fin de esta charla, pero no sé si muy brevemente nos puedes comentar. Tengo entendido que actualmente tu proyecto, o sea, después de esta gran investigación que tuvo como resultado tu libro de Electrifying Mexico, ¿no? Que ha sido pues un éxito, ha ganado premios y todo. Tengo entendido. Lo he enseñado, ¿eh? Mira, pues ahí lo tienen, ¿no? Pero ahorita tus planes a futuro, tengo entendido que tu proyecto actual estás viendo la creación justo de Necaxa, ¿no? Del complejo hidroeléctrico de Necaxa, pero buscando iluminar como historias ocultas, historias que han sido borradas de ese proceso. No sé si muy brevemente puedes darnos como un teaser de qué es lo que estás trabajando. Te puedo decir, no sé qué tan breve ahora puedo ser, pero bueno, estoy tomando estoy yendo un paso atrás. Electrifying Mexico era más que nada sobre la adopción de la electricidad y el consumo mismo, ¿no? Entonces me estoy yendo un paso atrás hacia la generación.
Entonces, yo tomo como centro del proyecto de este segundo libro a Necaxa, la construcción de esta hidroeléctrica, y me estoy yendo hacia los 1890 cuando empiezan a cambiar las leyes sobre el uso de fuentes fluviales, sobre los ríos en particular, ¿no? Sobre las aguas, los cambios que se están generando ahí, los imaginarios, volviendo al imaginario del potencial de la energía hidroeléctrica, y luego me centro en la construcción física y intangible de Necaxa. Y me interesa mucho ver tanto el desplazamiento de tecnologías hacia el área de Necaxa, de expertos. Va a ser una visión mucho más transnacional. Todo el grupo de ingenieros y de expertos que vienen del extranjero y traen sus propias ideas sobre Necaxa, sus propios imaginarios sobre Necaxa, sus propios sueños. Y también el desplazamiento local, ¿no? Cómo se va desplazando comunidades, cómo se van inundando comunidades, pero también para la construcción misma se van desplazando y se van estableciendo nuevas comunidades de trabajadores, nuevas comunidades de los expertos mismos, y el proceso mismo de la construcción. Entonces, se centra mucho más en los ingenieros que se están desplazando para esta área, y los trabajadores también, que son la mayoría de estos indígenas, y la transformación de la cuenca, ¿no? Entonces es un trabajo que está combinando más la historia de la tecnología con la historia ambiental. Entonces se va expandiendo. Me interesa ver mucho cómo, para poder tener y llenar estos caudales y poder tener suficiente agua todo el año para la generación de energía, se van encaminando más y más ríos y vertientes alrededor de la cuenca para suministrar el agua, y cómo esto va afectando toda esta población, ¿no? Y va afectando el tipo de relación social que ellos tienen con el agua, ¿no? Wow, suena súper interesante, suena súper bien. Entonces, pues bueno, ahí tendremos que estar atentos a cómo se desarrolla esa investigación, lo cual me lleva, pues, antes de despedirnos, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tienes presencia en redes sociales? Sí, tengo presencia en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Entonces creo que ahí vamos a tener la información para que nos sigan el trabajo. Definitivamente, sí. Aquí abajo, como siempre, en la descripción del episodio estarán los links para eso, y también, pues, del libro, si quieren echarle un ojo y leerlo. Definitivamente, pues ahorita fue una probadita de esta gran investigación, entonces ahí pondremos estos enlaces para que puedan acceder a ellos y seguir a Diana. Y bueno, pues no sé, algo más rápido antes de despedirnos, algo más que no hayamos tocado, que quieras destacar de todo lo que estuvimos hablando en esta, pues, ya hora y de conversación tan interesante. Ay, no sé qué se me queda, porque en realidad sí cubrimos bastante, pero bueno, yo los invitaría a todos a también tomarse un momento y empezar a ver y a cuestionar de alguna manera sus propias vidas energéticas, ¿no? Ahora que se usa mucho esta idea de la huella que tenemos, hay que empezar a pensar y a ser un poco más consciente de nuestra propia vida energética y todo lo que eso involucra, ¿no? Es que somos parte de una red mucho más amplia. Entonces, bueno, eso es lo único que se me viene a la mente ahorita, después de hacer una plática muy, muy interesante, y muchísimas gracias por invitarme, y fue todo un gusto venir a hablar sobre mi trabajo, sobre el libro y mis planes a futuro. No, al contrario, Diana, fue un placer tenerte. Muchas gracias a ti por compartirnos, pues, tus investigaciones, tu trabajo, tu experiencia y estas reflexiones, pues sí, muy, muy buenas reflexiones para terminar el episodio, ¿no? De posicionarnos nosotros en nuestra relación con la energía como es, ¿no? Hoy en día. Entonces, bueno, también
queridos escuchas, les recordamos, a nosotros también nos pueden seguir en redes sociales, ¿no? A Libreta Negra MX nos encuentran en todos lados. Estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en su plataforma favorita de podcast. Ahí nos encuentran, nos pueden seguir para pues comunicarse con nosotros, estar atentos a nuevos programas, nuevos contenidos. A mí personalmente también me encuentran en Twitter e Instagram. Todos estos links los encuentran abajo. Y nuevamente, pues recordarles que también somos un proyecto independiente, que dependemos pues justo de sus apoyos, sus donativos. Entonces esto nos ayuda mucho si pueden apoyarnos a través de Ko-fi, a través de PayPal, o también nos pueden apoyar no monetariamente compartiendo estos episodios, ¿no? Dándole like, suscribiéndose, recomendándonos. Eso nos ayuda a llegar a más gente, seguir creciendo, y pues se los agradecemos de todo corazón. Nuevamente, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por contarnos pues todo este trabajo tan interesante que estás haciendo en torno a la historia de la electrificación de México. No, muchísimas gracias a ti y al público por tomarse el tiempo de escucharnos y de aprender un poco del trabajo que hemos aprendido, que hemos llevado a cabo por tantos años y que seguimos en esto. Gracias. Perfecto, pues sí, ahí comparto este sentimiento de gratitud a ustedes, queridos escuchas. Aquí terminamos el episodio de hoy, en el cual nos acompañó Diana J. Montaño, y pues nos vemos entonces pronto. Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino, y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto con un episodio más de Cuéntame Más aquí en Libreta Negra MX. Hasta luego.